Bueno, el día de hoy vamos a ver la técnica de bisectriz. Es una de las técnicas más utilizadas para tomar radiografías y vamos a ver de qué se trata. Primero, los conceptos clave que ya sabemos que debemos de manejar. Primero, definamos qué es bisectriz. La bisectriz se refiere a una línea recta que pasa por el vértice de un ángulo y lo divide en dos ángulos iguales. Yo tengo un ángulo, ustedes saben que se forma por la unión de dos líneas y aquí tenemos en este caso uno de 62 grados. Yo para poder identificar cuál es la bisectriz debo de pasar una línea recta que pase por el vértice de ese ángulo y que lo divida en dos exactamente, ¿no? En un ángulo de 31 y en otro de 31 grados. Eso es la bisectriz de un ángulo. Y recordemos que la definición de perpendicular se refiere a la unión de dos líneas que forman un ángulo de 90 grados. Esa debe de ser la peculiaridad que debe de formarse un ángulo de 90 grados. Si no se forma un ángulo de 90 grados, no se le llama perpendicular. Y pues algo que también ya saben, el eje largo del diente es una línea imaginaria que divide el diente longitudinal en dos mitades iguales, ¿no? Que atraviesa por el ápice y las cúspides o el borde incisal de los dientes exactamente a la mitad. Y por último, el rayo central, pues es la parte central del haz principal de radiación X y ya sabemos que sale o se produce dentro de la cabeza del aparato y que sale a través del cono, este cono que en este caso es circular. Y pues si yo, digamos, quisiera ubicar exactamente en dónde está el haz central o el rayo central, pues tendría que hacer, digamos, una cruz o una marca en la abertura del cono y exactamente a la mitad, ahí se encuentra el haz central o el rayo central de la radiación del aparato rayos X. Bueno, ahora, ¿qué dice la técnica de bisectriz? Conociendo estas definiciones, la técnica nos dice que el rayo central, que es el que acabamos de mencionar, debe ser perpendicular a la bisectriz del ángulo que se forma por el eje longitudinal o el eje mayor del diente y la película, pasando por el ápice de la pieza dentaria. El- yo voy a colocar la película dentro de la boca del paciente, contacto con las estructuras anatómicas, tanto con, en este caso, por ejemplo, el paladar y con el diente, con la corona del diente. Deben estar en contacto la película, en contacto íntimo uno con el otro. A diferencia de la técnica de paralelismo, en la técnica de paralelismo, si recordamos un poco, la película la alejábamos de las estructuras anatómicas para que se cumpliera con la ley o con el requisito más bien de que el eje longitudinal debe ser paralelo a la película. Aquí no. Aquí lo que queremos es que se forme un ángulo entre la película y el eje longitudinal del diente. Aquí está la intersección de ese ángulo. ¿Y qué es lo que voy a hacer yo? De forma imaginaria lo voy a dividir en dos partes iguales que se le llama bisectriz. Y una vez que yo detecte cuál es esa bisectriz imaginaria, voy a colocar mi rayo central, mi aparato de rayos X, y de tal manera que pase a 90 grados con respecto a esa bisectriz y que también pase por los ápices de los dientes. Entonces, no debe ser 90 grados del eje longitudinal, no debe de ser 90 grados con respecto a la película, debe de ser 90 grados o perpendicular a la bisectriz de esas estructuras. Y con esto, pues para obtener la longitud real del diente. Aquí colocamos nuestro aparato de rayos X, nuestro cono, y pues ahí se ejemplifica cómo quedaría. Y bueno, pues si me están diciendo que debo de identificar dónde se encuentran los ápices de los órganos dentarios para esta técnica, pues vamos a ver cómo ubicarlos, porque pues yo no tengo visión rayos X para poder ubicarlos. Entonces existen ciertas estructuras o ciertos puntos anatómicos que me pueden servir a mí para identificar dónde se encuentran los ápices de las piezas dentarias. En el caso de los dientes superiores, si yo dibujo de forma imaginaria una línea que va desde el ala de la nariz hacia el trago, esa línea imaginaria
puede servir a mí de referencia para ubicar los ápices de los órganos dentarios. De nuevo, una línea imaginaria que va del ala de la nariz hacia el trago. Y para el caso de los dientes inferiores, yo ubico o puedo dibujar imaginariamente una línea que vaya de 0,5 a 1 centímetro por arriba del borde inferior de la mandíbula. Aquí tenemos una vista lateral y aquí yo puedo más o menos ubicar los ápices de los órganos dentarios inferiores. Y aquí de los superiores, una línea que va del ala hacia el trago. ¿Y cómo voy a colocar a mi paciente? A mi paciente yo debo de ubicar que su plano sagital o la línea media del paciente quede perpendicular al piso. Que el paciente no esté inclinado hacia un lado o hacia el otro. Ustedes van a mirar a su paciente de frente y van a asegurarse de que se cumpla primero esa perpendicularidad. Segundo, que el plano oclusal maxilar superior quede paralelo al piso. Es decir, si yo les repito, me imagino una línea que va del ala al trago, esa línea recta deberá quedar paralela al piso y así yo sé que mi paciente ya está en posición para tomarse la radiografía por técnica de bisectriz. En el caso de los dientes inferiores, si yo voy a tomar una radiografía de cualquier diente inferior, yo por consiguiente tengo que pedirle a mi paciente que levante ligeramente la cabeza, así como se ve aquí, para que el plano oclusal del maxilar inferior quede paralelo al piso. Y bueno, ¿cómo vamos a colocar la película dentro de la boca de nuestro paciente? No es diferente a la técnica de paralelismo con los alineadores, es muy semejante, nada más es un pequeño recordatorio. La película pues debe sobresalir de 3 a 5 milímetros del borde incisal u oclusal. Si yo voy a tomar una radiografía en este caso de incisivos inferiores, pues la película debe de sobresalir de 3 a 5 milímetros del borde incisal al borde de la película y obviamente que el borde quede paralelo a los bordes incisales. Borde de la película paralelo al borde incisal. Y lo mismo para dientes posteriores, de 3 a 5 milímetros de distancia entre el plano oclusal y el borde de la película y que además quede paralelos unos de otros. Y algo muy importante que también ya sabemos, pues que la película no se debe doblar. Al momento de que yo la introduzca en boca, que se doble lo menos posible. Quizás se puedan doblar un poquito las esquinas, que eso se puede aceptar, pero si se dobla por completo como lo vemos aquí, pues no nos va a salir bien esa radiografía. ¿Y cómo voy a colocar el rayo central? ¿Cómo voy a saber en dónde colocar el cono de rayos X? Yo debo tener en cuenta tres cosas. Número uno, la angulación vertical. Número dos, la angulación horizontal. Y número tres, un punto de incidencia. Habíamos mencionado de una manera muy por encimita las angulaciones verticales y horizontales en los errores radiográficos. Por ahí hay unos errores que si la angulación vertical no es adecuada, pues puede producirse esos errores radiográficos. Y aquí vamos a definirlo bien qué es uno y qué es el otro. Con respecto a la angulación horizontal, primero vamos a ver la horizontal, yo debo de imaginarme ver a mi paciente por arriba de su cabeza y se refiere a la posición del cono de izquierda a derecha. Creo que esto también ya lo sabíamos. Únicamente es un breve repaso, la posición del cono de izquierda a derecha del paciente. ¿Y cómo sé yo que la angulación horizontal está correcta? Pues la dirección del rayo debe ser perpendicular al eje mesiodistal de las piezas dentarias a radiografiar, que también ya lo habíamos mencionado. ¿Cómo voy a poder identificar esto? Pues yo dibujo de forma imaginaria una línea que pase por las caras vestibulares de los órganos dentarios, aquí por ejemplo de los molares, y esa línea la puedo yo dejar paralela al borde del cono, esto representa el cono, y pues por consiguiente ya va a quedar perpendicular el haz central o el rayo central quedará perpendicular al este eje mesiodistal. Si yo voy a tomar una radiografía de premolares inferiores o premolares superiores, bueno, estos son inferiores, y yo debo de tener en cuenta que pues ahora el eje mesiodistal va a estar con esta inclinación
porque va a seguir la inclinación del arco, en este caso están así, y pues el borde del cono deberá quedar paralelo a las superficies vestibulares para que se cumpla esta regla de que el rayo central quede perpendicular, como se ve aquí, al eje mesiodistal de los dientes. Y con respecto a la angulación vertical, es aquella a la que se refiere, perdón, a la posición del cono en un sentido arriba y abajo, como se ve aquí, arriba de la cara del paciente o abajo de la cara del paciente. Y hablamos de una angulación vertical positiva cuando el cono se encuentra en una dirección de arriba para abajo, apuntando en esta manera. Y hablamos de una angulación vertical negativa cuando el cono apunta de abajo para arriba. Si ustedes recuerdan, los conos o los aparatos rayos X tienen un goniómetro con ciertas líneas o marcas que nos permiten identificar las angulaciones con respecto a nuestro paciente. Entonces ya vamos a tener nosotros la angulación vertical positiva y la angulación vertical negativa. Cuando está en posición horizontal, se dice que la angulación se encuentra a 0 grados. Hay 0 grados, el cono está totalmente horizontal. Si el cono lo inclinamos de arriba hacia abajo, como les mencioné, pues estamos hablando de angulación positiva. Y cuando lo inclinamos de abajo hacia arriba, pues hablamos de una angulación negativa. Aquí tenemos otro esquema donde vemos que el plano oclusal debería de estar a 0 grados y nuestra angulación pues va a ser 0 grados, ¿no? Y la angulación vertical pues tenemos a 10, 20, 30, 40, 50, 60 hasta 90, o la angulación vertical negativa que sería menos 10, menos 20, menos 30, menos 40, menos 50, 60, etcétera, etcétera. Es otra forma de ejemplificar la angulación con respecto al plano oclusal del paciente, a eso se refiere.